¿A qué pudiéramos llamarle nosotros un enemigo llamado promedio? Es aquello que nos acostumbraron desde niños y es un enemigo sutil que ha ido acompañándonos toda la vida. Por eso identificarlo es demasiado importante para ir a otro nivel, para poder uno comprender que sin el despertar espiritual, con el nuevo nacimiento de Jesús y su Santo Espíritu en nuestro corazón, de nada nos sirve lo que podamos hacer. Bienvenidos a otro espacio más de Contra la Corriente y voy a compartirles nuestro material de hoy. Recordando que en nuestro canal de YouTube pueden encontrar allí todas las enseñanzas desde hace muchos años. Pueden encontrarnos como Restauración Ágape Internacional, RAI, en las listas de reproducción. Entonces, hablemos de un tercer aspecto dentro de la fe que mueve montañas. Sigo creyendo que soy cristiano, que creo en Dios y que amo a Dios, pero sigo dentro de esa guía del enemigo llamado promedio. Entonces, el hombre, dice la escritura, el hombre natural, el hombre del promedio, tiene unas características muy especiales. Comulga, comparte y camina con los valores y creencias culturales. Valores porque le da valor, por ejemplo, al dinero, le da valor a, a, los, a las costumbres, mmm, licor, baile. Eh, Aún es normal que, pues, que el hombre sea infiel, el hombre es así, y eso hay que pues comprenderlos, parte de las creencias de la cultura, ¿no? Aunque hoy en día la mujer se ha eh, escapado, por no decir vengado, a través de estos aspectos del feminismo. Pudiéramos nosotros determinar exactamente qué valores, creencias y normas culturales predominantes de la sociedad nos siguen gobernando. Vemos cómo también eh, se va volviendo religiosa nuestra cultura al tener espacios espirituales religiosos en las iglesias, pero al salir de allí no nos diferenciamos en nada de este mundo. Inclusive el nombre de este programa se llama Contra la Corriente porque realmente un hombre espiritual no sigue las corrientes de este mundo. Dios lo demanda. Lo dice en la primera carta de Juan, que no seamos imitadores de las cosas de este mundo. Y dice en Santiago 4:4 que aquel que se vuelva amigo de este mundo se constituye en un enemigo de Dios. Esas prácticas culturales nos llevan a poder entender que son típicas de la comunidad, lo hacían los abuelos, los padres. Entonces, ¿cómo no los vamos a honrar, cierto? Eh, la comunicación y el lenguaje. A mí me parece increíble mmm, encontrarse uno con personas en la iglesia, en los espacios de familia cristiana, pero cuando uno lo ve en las conversaciones sociales, laborales, tiene un vocabulario soez impresionante. Entonces, a esto es lo que se refiere la palabra de Dios con eh, el hombre natural. Cree en Dios, pero no se ha convertido. Podría comunicarse de una manera típica de su cultura usando el lenguaje y los modismos comunes.
Los roles y expectativas culturales podría cumplir con esos roles comunes para hombres de su sociedad, como la familia, el trabajo, la comunidad, las fiestas, donde abundan una serie de prácticas que no honran a Dios. Entonces, a esto se le llama el ego, la carnalidad, la falsa personalidad. Hay que identificar al enemigo ego, que me invita a sentirme normal porque hago lo que culturalmente todo el mundo hace, entonces es normal. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Un indicador infalible, no es flexible, no es la mezcla de los dos, o se es o no se es. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo controlados. ¿Qué controla nuestra mente? Y tenemos esa capacidad que menciono tanto de las neurociencias, de la metacognición, de poder pensar en lo que pienso y decidir qué hago con ese pensamiento. ¿Honro a Dios o a la carne? Cuando hablamos de carne es de lo humano, de las pasiones humanas, de los deseos humanos. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Está bien determinado en este pasaje. Entonces, promedio quiere decir hace lo que hace todo el mundo y por eso se siente normal. Y a esto la palabra de Dios le llama ceguera espiritual o velo. Recordemos 2 Corintios 3:16 que dice, pero cuando se conviertan al Señor el velo se caerá. ¿Cuál es ese velo? El ego. El hombre natural está bajo el pecado y es propenso a pecar. La separación de Dios es una costumbre. Creo en Dios, pero no tengo experiencias con Él. Este es un tema que me apasiona. Cuando nosotros revisamos la vida de los referentes cristianos, aún de hombres que vienen de la religión tradicional, San Agustín, por decir alguno, siempre hablaban de las experiencias que tenían con Dios. La vida de Moisés, de Saulo de Tarso, siempre eran experiencias. ¿Podríamos nosotros diariamente contarle a otro cómo ha sido mi experiencia de vivir un día con el Señor? Entonces el hombre natural está separado de Dios debido al pecado. La paga del pecado es muerte, muerte espiritual, separación de Dios y además quiere decir fracaso. De manera que el hombre que está en ceguera, así crea en Dios, así practique religiones, tiene una necesidad profunda de regeneración. Regenerar es volver a nacer. El hombre natural necesita nacer de nuevo espiritualmente para poder ver y entrar al reino de Dios. Mientras haya pecado, una limitación en la comprensión espiritual. Hay sabiduría humana, intelectual, filosófica, religiosa, lo que quieras, pero algo que a mí me apasionó desde mi conversión es saber que Dios tiene una sabiduría específica para cada uno de aquellos que hemos decidido ser convertidos en sus hijos. De manera que, ¿cómo identificar al enemigo llamado promedio? Esta parte es demasiado importante. Identificar los pensamientos, porque el ego se alimenta de la identificación con los pensamientos del mundo.
Por eso la persona se identifica con chistes vulgares, con pensamientos lujuriosos, con música sensual, con letra que no honra a Dios, pero es el aplauso del mundo. Entonces, recordemos lo que el Señor nos dice de una manera enfática en Isaías 55:10, cuando dice que los pensamientos de Dios no se parecen en nada a nuestros pensamientos. Y por muchos pasajes de la Biblia nos invita a administrar los pensamientos. Entonces, un enemigo llamado promedio es aquel que nos lleva a identificarnos con las costumbres sin principios ni valores éticos ni morales de este mundo. Un sentido de separación. El ego crea una sensación de separación entre nosotros y los demás. Ego, egoísmo, ególatra, egocéntrico. Entonces, manipula a los demás para obtener lo que tiene. El ego lleva a contiendas, a peleas, a separaciones e intrigas. Un deseo de control y de poder lo alimenta todo el tiempo. Pelea por controlar, pelea por tener la razón, pelea porque se haga su voluntad. Una búsqueda de validación y reconocimiento, o sea, el aplauso público. Necesito ser el rey, necesito ser la atracción de cada reunión. El ego busca esa validación y reconocimiento externo para sentirse importante y seguro. Fue lo que Satanás hizo desde el comienzo. Tiene una reactividad emocional. El ego se manifiesta a través de reacciones emocionales intensas, como la ira, el miedo, la ansiedad o la tristeza. Cuando las cosas no salen como queremos, pensamiento constante y juicio. Mira, juzga y reacciona. Ese es el ego. Mira que todos estos elementos nos permiten desnudar al ego y con el poder del Espíritu Santo eliminarlo de nuestra vida. Es lo que dice Romanos 6. Jesús rompió, destruyó el poder de la carnalidad del ego en nuestra vida. Sin embargo, tenemos un libre albedrío donde nosotros podemos darle autoridad para que vuelva y nos gobierne. El ego se alimenta del pensamiento constante y del juicio sobre nosotros mismos, los demás y el mundo. Mientras que el hombre espiritual es guiado por el Espíritu, es vivir bajo el gobierno, la capacidad y el poder del Espíritu Santo. Hemos manejado muchas veces que la evidencia de un verdadero cristiano está en el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Comprensión espiritual. Lo que decía ahora, esa capacidad de recibir la, la sabiduría que Dios tiene para cada uno, como nos lo promete en Jeremías 33:3. Y en cada momento hay una pasión por agradar a Dios. Ese es un indicador constante de un verdadero cristiano. Esto que pienso, esto que hablo, esta forma en que me relaciono con los demás, ¿agrada a Dios o al ego o a la carne? El sutil engañador. ¿Cómo desactivarlo? Vivir en el presente, lo dice la palabra de Dios, no traigas a tu mente las cosas del pasado, ni tengas ansiedad por el futuro. Las misericordias de Dios son nuevas cada día. Bástale a cada día su desafío. Nos levantamos a disfrutar el administrar de una manera adecuada la multiforme gracia de Dios. Entonces, Él nos permite conducirnos en el poder del Espíritu y el ego pierde el poder. Observar los pensamientos sin identificarse con ellos. Este es muy importante.
demasiado importante. Yo creo que uno de los elementos bien relevantes que podemos eh, colocar como ejemplo es que hoy tenemos eh, un sobreénfasis de la lujuria, del sexo desenfrenado, de la pornografía, de todos las ideologías antimorales. Y entonces cuando alguien ha venido en su viejo hombre, identificándose con mirar, con la sola mirada, eh, mm, dejar que se levante la lujuria en su mente, como dice la escritura, con solo mirar y desear, ya fornicó, adulteró. Entonces, es con qué se identifica nuestra mente. Porque cuando se identifica con la avaricia, por ejemplo, con la codicia, con el juicio, con el chisme, allí está reinando el ego. Por eso nosotros no podemos permitirle a nuestra mente que se identifique con el pecado, con lo que no honra a Dios, porque estamos nutriendo, alimentando al ego. O sea, preguntémonos en cada pensamiento, cada mirada, ¿a quién alimentamos? ¿Al ego o al espíritu? No resistirse a lo que es, aceptar lo que es en el momento presente sin resistencia, ayuda a desactivar el ego que busca controlar y cambiar las cosas según sus deseos. Es decir, no es pelear porque no quiero pensar eso, no, es el reemplazo, es el reemplazo. En esas luchas termina uno enredado, ¿no? Por eso la palabra de Dios siempre nos lleva a enseñarnos en qué pensar. Reconocer la trampa del pensamiento. Enfatiza la importancia de reconocer cuando estamos atrapados en el pensamiento compulsivo y cómo esto alimenta el ego. Cultivar la conciencia del cuerpo. También el cuerpo nos habla cuando la persona empieza a sentirse oprimido, a perder la paz. El Señor nos dice que también nos damos cuenta de ello. Dejar de ir la necesidad de validación externa. El Señor dice que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. No depender del qué dirán, no depender del elogio público. La gloria y la honra es para el Señor exclusivamente. Practicar la rendición, rendirse a lo que es en lugar de luchar contra la realidad. Puede ayudar a trascender el ego y encontrar la paz en el presente. Por eso el Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amado Dios, te damos gracias por esta manera en que siempre nos nutres, nos guías. Nos has prometido que no nos dejarás ni nos desampararás. Te entregamos nuestro momento histórico, te entregamos la realidad de nuestro corazón. Te pedimos un sincero perdón por todos esos momentos en que nos descuidamos y no dejamos que tu Santo Espíritu nos mantenga enfocados en Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que esta reflexión quede escrita en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos siempre honrarte y cada noche acostarnos con la conciencia limpia, diciéndote, me has cuidado y me has guardado, Señor. Danos tu bendición hoy y siempre, en el nombre de Jesús.